que boca en boca también lo hemos dicho, vamos a dar una serie de charlas y don Alfonso se ha ofrecido a la primera, la va a dar él, y luego ya irá trayendo a distintos especialistas para las distintas clases de cánceres. Hoy él va a hablar sobre la prevención y cómo vivir con esa enfermedad. Así que le doy la palabra y me voy a sentar allí porque desde allí veo mejor, ¿no? Vale, vale. ¿Te parece? Me parece. Venga, pues gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas. Digo a todas porque son mayoría, ¿no? Parece que el cáncer es una cosa que solo le interesa a las mujeres. Quitando a mis dos compis y yo mismo, aquí sois todos mujeres, pero bueno, ¿será que las mujeres tienen más tiempo que los hombres están más ocupados? No sabe uno muy bien qué será. Bueno, en principio la charla de hoy es sobre prevención y diagnóstico precoz del cáncer, es una introducción. Yo cuando venía para acá estaban poniendo en la televisión el reportaje del partido del Sevilla de anoche y hecho la similitud, me parecía que a mí me toca ser el entrenador, el menos vistoso, el menos agraciado, el que va a hablaros de un tema como muy espeso, muy árido, pero que va a servir, si captamos las ideas, para que después el equipo brillante, que van a ser distintos especialistas en la materia, os vayan contando qué es lo que pueden o lo que no pueden hacer y cómo lo hacen en determinados tipos de cáncer. Lógicamente, mi primer agradecimiento es a la Asociación Española contra el Cáncer, en la persona de Isabel, que es la que la representa. No sé si de alguna manera responderé a las expectativas que ella tiene conmigo. Por otro lado, y porque creo que de bien nacido ser agradecido, me gustaría hacer un agradecimiento al Ayuntamiento del Coronil por la colaboración que ha prestado con la preparación de la charla. También, como no, al Partido Socialista, que de alguna manera fue el que inició la idea de hacer esta serie. Y yo entiendo que porque tengan menos representación no debemos olvidarnos, no nos hemos servido del MAI, pero es evidente para mí que si hubiera hecho falta ellos habrían colaborado pues con todo el ímpetu y la intensidad. Y fundamentalmente agradecimiento para vosotros, que sois en definitiva lo que estáis justificando el que yo esté aquí esta tarde. En cuanto al diagnóstico y la prevención del cáncer, yo creo que tenemos que ver varios conceptos. Primero, en qué consiste la prevención y el diagnóstico precoz, qué motivos hay para hacer este tipo de actividad, que no olvidemos que cuesta mucho dinero y ese dinero no viene del cielo, eso viene de los presupuestos, viene de los impuestos y al final viene de los bolsillos nuestros. Veremos quién debe de encargarse de la prevención, cómo lo hacemos y con qué instrumentos, con qué herramientas, con qué pruebas, con qué cosas nos dedicamos a hacer este tipo de actividad. En primer lugar, hacer una distinción entre lo que es la prevención del cáncer y el diagnóstico precoz. Prevención del cáncer es hacer una serie de actuaciones, una serie de pruebas antes de que aparezca un cáncer. Es decir, es evitar que aparezca el cáncer. No va dirigida, lógicamente, esto a ningún tipo de cáncer específico, sino que va dirigido a medidas generales que hacen que el cáncer de cualquier tipo sea menos frecuente en la población que practica estos hábitos que nosotros llamamos hábitos saludables y que en definitiva vamos a asimilar muy bien con esas cosas de las que hablamos siempre, del ejercicio físico, de la alimentación y de evitar tóxicos.
Y el diagnóstico precoz es otra cosa diferente a la prevención del cáncer. El diagnóstico precoz son aquellas pruebas que se hacen a determinadas personas, unas veces son unos grupos más grandes, otros más pequeños, para detectar una alteración o un cáncer incipiente de manera precoz, es decir, antes de que dé síntomas, sobre la hipótesis, que no siempre es así, pero es lo que se intenta, de que diagnosticándolo antes tenga mayor posibilidad de curarse o de sobrevivir más tiempo. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de prevención del cáncer que de diagnóstico precoz. La prevención del cáncer, nosotros lo llamamos prevención primaria, y es prevención primaria aquella que actúa sobre sujetos sanos, no son pacientes, no son enfermos. Y el diagnóstico precoz fundamentalmente actúa sobre sujetos aparentemente sanos, pero que ya tienen una lesión que puede progresar o que ya es algún tipo de cáncer. ¿Y qué es un cáncer? Porque, claro, siempre hablamos de un cáncer de piel, de un cáncer de laringe, de un cáncer de estómago, de un tipo de cáncer. Pero, en definitiva, el cáncer no es ni más ni menos que un grupo de células por una alteración del tipo que sea, que se independizan dentro del organismo donde están. Nosotros nos referimos siempre a humanos, pero evidentemente existen cánceres en cualquier especie animal, se independizan del organismo donde están viviendo, se reproducen de forma autónoma y acaban consumiendo y degradando el organismo donde viven. Por lo tanto, de alguna manera, y como estamos en sitios donde el campo es preponderante, yo creo que la palabra cáncer podríamos asimilarla a la palabra parásito. Es un parásito que se mete dentro de nosotros. En este caso no es que entre, sino que se estropean determinadas células dentro de nosotros y acaban haciendo el mismo papel que un parásito. Bien, ¿y por qué nos dedicamos nosotros a este tema de la prevención y de la detección precoz del cáncer? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque es una de las primeras causas de mortalidad de este país. Es decir, es una de las primeras causas por las que los seres humanos nos morimos. Por lo tanto, es un problema de salud importante. Las tres primeras causas, hasta hace unos años, eran el cáncer, no por este orden, pero sí eran estas. Cáncer, las enfermedades cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares, sabéis, fundamentalmente el infarto y la hemorragia o el ictus cerebral y los accidentes de tráfico. Últimamente, las enfermedades pulmonares parece que han desplazado los accidentes de tráfico y son cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades pulmonares. Por tanto, ¿por qué nos dedicamos a intentar prevenir y atajar de forma precoz el cáncer? Porque es una de las primeras causas de muerte de la población. He dicho en este país, lógicamente en el mundo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de cáncer que tenemos? Hacemos una diferencia en pura lógica en el hombre y en la mujer, porque el cáncer de mama, que es el más frecuente en la mujer, es prácticamente desconocido en el hombre. Pero porque sea prácticamente desconocido no quiere decir que el hombre no padezca cáncer de mama. De hecho, en el pueblo tenemos un paisano con un cáncer de mama. En el hombre son la próstata, el pulmón, el colorectal, es decir, esto que está ahora, que parece que estamos entrando en el programa del cáncer de colon y recto, esto de las colonoscopias preventivas cada 3 años, es por esto, porque tiene un lugar preponderante. Después viene el de vejiga y, en quinto lugar, el de estómago. En la mujer cambian, la mujer tiene mucho peso, todo lo que es la cuestión hormonal, entonces vemos cómo el primer tipo de cáncer que aparece es el de mama, después le sigue el colorectal, el cuerpo de útero, el de pulmón, y esto es fundamentalmente porque la mujer, igual que se ha incorporado a la vida y a la actividad laboral
y a todos los ámbitos de la vida, pues también se ha incorporado con retraso, pero ya estamos viendo resultados, a los hábitos que antes eran de hombres. Normalmente las mujeres no fumabais, ahora fumáis y pues ya tenéis el cáncer de pulmón como cuarto tipo de cáncer en la mujer. Después viene el de ovario, y porque después a lo mejor discutimos un poquito, os diré que el cáncer de cuello, que es el cáncer en el que yo creo que más dinero estamos gastando en cuanto a prevención, no a tratamiento, pero sí en cuanto a prevención y a diagnóstico precoz, porque es uno de los cánceres en los que podemos actuar en los dos sentidos, es el cáncer de cuello, ocupa el lugar, no sé si es el 12 o el 17, es decir, es un cáncer poco frecuente. Pero parece que tenemos unas herramientas que no sabemos dejar de utilizar o utilizar como debiéramos. Si sumamos hombres y mujeres, el primer cáncer, el cáncer más frecuente es el colorectal, después viene el de la próstata, pulmón, mama y vejiga. Son los más frecuentes, se muere mucha gente, pero ¿cuánto? Pues aparecen, y ahora nos centramos en España, unos 162.000 casos al año de nuevos cánceres, de los cuales 98.000 fallecen. No, lógicamente, fallecen estos 98.000 de los 162.000 nuevos, sino que entre los 98 que fallecen y los 162 que aparecen hay una serie de personas que lógicamente no fallecen. En ese año, a lo largo del tiempo, esto se va produciendo. Cada vez la proporción entre fallecidos por casos nuevos va siendo menor, gracias a Dios, porque parece que los tratamientos van siendo cada vez más efectivos. Bien, y en el coronil, porque mire usted, a mí me habla de España y me habla de 180.000 casos y eso parece como que está un poco lejos, ¿no? En el coronil nos corresponden 20 casos nuevos al año, aproximadamente 1,5 al mes, es decir, somos 3 médicos los que trabajamos aquí en mi consulta, un mes sí y un mes no, me toca diagnosticar o que me diagnostiquen en determinadas consultas un caso de cáncer y, se producen 12 fallecimientos, es decir, uno por mes suele fallecer por cáncer. ¿Y de qué? Pues mire usted, hay 5 casos nuevos de cáncer al año de colon y recto, hay 3,5 de pulmón, los 39.000 que veis, la cifra que veis al principio, que es mucho más grande, es en España, son casos nuevos, 39.000 de colon y recto, en el coronil nos tocarían 5, en el de pulmón frente a los 27.000 del país serían 3,5, igual que los de mama serían 3,5 de casos nuevos al año. Lógicamente no son 3,5, o son 3, o son 4, o son 5, pero la media, pues un año serán 4, otro año serán 2. De próstata son 4, de vejiga tenemos 2,5 y de cuello tenemos 2.300 casos en el territorio y nos corresponde un nuevo cáncer de cuello de la matriz, lógicamente estamos hablando de cuello de matriz, un caso cada 3 años. Hay un señor que se dedica mucho a hacer comparaciones y demás y dice que resulta chocante que en este país, que tiene una prevalencia, un número de casos muy pequeño de cáncer de cuello, como son 2.300 frente a lo que estáis viendo, se hagan 10 millones de citologías al año. 10 millones de citologías al año, aproximadamente a 45 minutos que se tarda entre hacer la citología, el transporte y leerla, da una cantidad de horas al año dedicado a esto enorme en comparación con el tiempo que le estamos dedicando a otro tipo de cánceres que son más frecuentes y que desde una perspectiva global deberían de tener
más medios, porque el cáncer de cuello además tiene una fórmula o una forma de presentación muy especial, ya os lo explicará cuando venga el ginecólogo, pero desde que se produce el primer momento de desarrollo del cáncer de cuello hasta que aparece el cáncer de cuello pasan 20 años. Y en 20 años hay mucho tiempo para hacer cualquier tipo de actuación y procurar que esto no vaya a más. ¿Y por qué hacemos el diagnóstico precoz del cáncer? ¿Por qué no dejamos que el cáncer aflore y lo diagnosticamos cuando dé síntomas? Bueno, pues porque existe la teoría extendida y en muchos casos es verdad de que si el cáncer, digamos que se coge a tiempo, es más fácil curarlo, pero fundamentalmente si no se cura, sí es verdad que hay mayores posibilidades de vivir más tiempo y mejor, y por lo tanto es una inversión en calidad de vida, en años de vida, que no debemos de despreciar nunca. En cuanto a la prevención del cáncer que hablábamos antes, ¿cuáles son esas cosas que hacen que el cáncer no aparezca? No que lo diagnosticamos pronto, sino que no aparezca. Pues fundamentalmente el tema de alimentación, tener una alimentación saludable, dieta mediterránea, fruta, verduras, cereales, poca carne, mucho pescado. Yo le digo a la gente que va a la consulta, y algunos de vosotros estáis en la consulta, que no se trata de comer ni mucho ni poco, sino comer de todo y con moderación. El ejercicio también evita la aparición del cáncer. Algunos tóxicos como el alcohol. El alcohol es un predisponente importante, fundamentalmente en el cáncer de hígado, que aunque no es de los más frecuentes, sí es de los que acaba con la vida rápidamente y además es una zona donde se producen las metástasis, eso que llamamos siembra, las radiaciones, el tema del VPH, el tema de la vacuna del papiloma, que es un tema cada vez más controvertido, pero que en principio lo que hace es evitar la infección que al final acaba desarrollando un cáncer. Y toda esta serie de normas están recogidas en un documento que es el Código Europeo contra el Cáncer, que comentaremos probablemente al final, si no os cansáis, y que yo le dejaré a Isabel para que lo fotocopie si le interesa y cada uno lo tenga. Haciendo el inciso de lo que le voy a dejar, yo he grabado la presentación en el ordenador tuyo, Isabel, de forma que lo tenéis aquí para aquello que entendáis que os haga falta. Está grabado en el escritorio. Para el diagnóstico precoz del cáncer, ¿qué utilizamos? Pues utilizamos unas pruebas que nosotros, los profesionales, llamamos de cribado y que vosotros llamáis el chequeo. El chequeo es, Pepe, ¿verdad? La PSA. ¿Sí? ¿Está dormido, Pepe? ¿Sabe lo que es la PSA? No sabe. ¿Hay alguna persona que sepa lo que es la PSA, la prueba de la próstata? Me llegáis a la consulta diciendo yo quiero que me haga... ¿No? Bueno, pues eso son pruebas de diagnóstico precoz. Como es la citología, mucha gente va a hacerse la citología para ver si tiene infección, muchas muchachas. La citología no detecta las infecciones, no sirve para las infecciones. Si se ve alguna infección es una cosa añadida. La citología lo que va buscando, mediante una técnica que se llama Papa Nicolau, porque la describió un rumano, son células cancerosas o precancerosas. Y después de hacer el cribado, ojo, ¿qué pruebas vamos a utilizar para hacer esos chequeos? Porque esas pruebas tienen que tener una serie de características. No vale cualquier prueba para hacer un diagnóstico precoz. Imaginad que, por ejemplo, para hacer el diagnóstico precoz del cáncer de páncreas, la prueba que implantamos y que le hacemos a todo el mundo es abrirle la tripa y mirarle por dentro si el páncreas tiene un cáncer o no. Nadie se haría esa prueba y además sería una barbaridad por los riesgos, por las complicaciones. Individuos con un riesgo, no con enfermedad, en principio, gente sana.
suficientemente alto de sufrir un determinado problema de salud, generalmente una enfermedad, lo suficientemente alto como para beneficiarse de una investigación más profunda, de otras pruebas o una acción preventiva directa, una intervención, una operación, entre una población que no ha buscado atención médica, es decir, que no ha ido al médico porque se encuentre mal por alguna cosa relacionada con esa enfermedad. Es decir, el cribado, el chequeo, es algo que se realiza fundamentalmente en personas aparentemente sanas, que no van a la consulta por esto, sino que desde las consultas, desde el sistema sanitario, las llamamos para hacerle esta prueba. Llamarlo no es descolgar el teléfono y llamarlo, es decir, a lo mejor en la televisión, en la prensa, en cartelería. Si eres mujer y tienes entre 45 y 55 años, debes de hacerte una mamografía de control, ¿correcto? Otra definición es la de un grupo de ingleses que se dedica a temas de cribado en exclusiva. Dice que es un servicio de salud pública. La salud pública no es la que practicamos nosotros, los profesionales de a pie. Nosotros hacemos consulta personal. La salud pública son políticas sanitarias que vienen desde arriba, desde instancias gubernamentales hacia abajo, diciendo qué debemos de hacer los profesionales que estamos abajo, en el que los miembros de una población definida, mujeres para el cáncer de mama, varones para el cáncer de próstata y varones y mujeres en este caso, pues para el cáncer colorectal, dependiendo de, que no necesariamente perciben tener un mayor riesgo o estar afectados por una enfermedad o sus complicaciones, son invitados a someterse a preguntas. No solamente son intervenciones cruentas o de pruebas y demás, o pruebas para identificar a aquellos individuos con qué, con mayor probabilidad de obtener un beneficio que un perjuicio, causado por las sucesivas pruebas o el tratamiento para reducir el riesgo de la enfermedad o sus complicaciones. Aquí introduce una cosa que a mí siempre me gusta destacar, y es que todas las pruebas tienen un beneficio, pero tienen un riesgo. Y los riesgos hay que sopesarlos muy bien con los beneficios, porque si los riesgos son superiores a los beneficios, ¿a qué estamos jugando? Preferible no hacer nada si no vamos a tener beneficios, y menos aún si vamos a tener más perjuicios que beneficios. Pero todo esto lo han ido tamizando esta gente. ¿Cuáles son los beneficios potenciales, a priori, desde lejos, desde arriba, desde el que no está afectado, del cribado? Hombre, teóricamente mejorar el pronóstico es mejor, y eso lo tenemos grabado a sangre y fuego, saber las cosas o diagnosticar las cosas al principio que cuando ya es demasiado tarde. Por lo tanto, eso sería un beneficio. Parece que cuando diagnosticamos una cosa, un cáncer, una lesión, al principio, el tratamiento es menos agresivo que el que hay que hacer posteriormente. ¿Correcto? Si lo hacemos así y está bien hecho, gastaremos menos dinero, gastaremos menos horas de profesionales, gastaremos menos recursos. Los recursos, no olvidemos que no son ilimitados, los recursos tienen una limitación importante. Dinero hay el que hay, y podemos extrapolarlo en la casa o en el ayuntamiento, o en la comunidad o donde queramos, pero los recursos son limitados. Pero además tenemos que valorar que lo que no nos gastemos en una cosa nos lo podremos gastar en otra. Dicho de otra manera, lo que nos gastemos en una cosa no nos lo podremos gastar en otra. Habrá que ver cuál es la forma mejor, y en eso tradicionalmente las mujeres tenéis mucha soltura, cuál es la mejor forma de gastar el dinero que tenemos, que tiene un techo, que tiene un límite, y que es el sueldo, que son la recaudación de Hacienda o que lo que sea. Por lo tanto, tenemos que mirar también que el beneficio del cribado es, entre otros, que teóricamente ahorra recursos. Y, fundamentalmente, o también es verdad que la persona que se hace una prueba, una mamografía,
y le sale normal, pues esa mujer se queda muy tranquila de que no tiene un cáncer de mama. Y eso vale mucho. A lo mejor no se puede medir en pesetas o en euros, pero esa tranquilidad es importante. Por lo tanto, estos son los beneficios. Pero como todo en la vida, beneficios, también tenemos riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? Pues si tenemos un cáncer que dura 10 años y de esos 10 años, 5 son asintomáticos y 5 son, porque lo veamos claro, con dolor, si nosotros lo diagnosticamos cuando lleva 5 años, que es cuando empiezan los dolores, esa persona va a sufrir 5 años. Si no disponemos de un tratamiento que sea efectivo contra ese tipo de cáncer y lo diagnosticamos desde que sale, teóricamente hasta los 5 años no iba a tener síntomas, pero ya lo hemos diagnosticado. Una vez que diagnosticamos a una persona de cáncer, le ponemos una etiqueta en la frente y eso a la persona no se le olvida nunca que tiene un cáncer. ¿De qué nos sirve a nosotros decirle a esa persona, a la familia y a todo el mundo que tiene alrededor que padece un cáncer, si no vamos a poder ayudarle, no vamos a poder hacer nada, porque no exista un tratamiento efectivo? Lo único que vamos a conseguir, desgraciadamente, es amargarle esos 5 años previos a que dé la sintomatología, que es lo que habría ocurrido si no hubiésemos hecho el diagnóstico precoz. Por lo tanto, ojo, esta gente que se dedican a hacer los programas de cribado, esto lo tienen muy claro. Si no vamos a poder mejorar lo que es el pronóstico de la enfermedad, mejor no tocarla. Otro de los problemas, de los inconvenientes que tiene, pues que muchas veces en la mamografía sale un nodulito que no sabemos si no será un cáncer. Entonces inmediatamente, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos al paciente, a la paciente en este caso, le decimos que ha habido que la mamografía se la tenemos que repetir. Se le repite e inmediatamente la mujer ya está angustiada, ¿vale? De esas personas que llamamos, una parte importante, y eso hay que medirlo en la prueba, ya lo veremos luego, evidentemente tendrán un cáncer de mama, y en este caso del cáncer de mama sí que es verdad que las actuaciones precoces prolongan la vida, curan en muchas circunstancias, en muchísimo, y mejoran la calidad de vida. Pero hay veces que las llamamos porque parece que sí, se hace la biopsia y resulta que no, que es pues un ganglio que tenía la mujer en el pecho, cualquier tipo de historia, pero claro, ya la hemos molestado, la hemos incomodado, hemos hecho una biopsia, las biopsias tienen sus riesgos, se pueden infectar y además hay cánceres, y en este caso no lo sabemos, que son silentes y que no se manifiestan nunca, es decir, hay unas células, hay unos parásitos, hay unas alteraciones celulares, pero el cáncer no va a desarrollarse. Por lo tanto, no le va a crear ningún problema a la persona. Pero como no sabemos distinguir cuáles son los que van a dar problemas de los que no, actuamos, quitamos el nódulo, quitamos un trozo de intestino, quitamos donde esté localizado. Por lo tanto, eso que llamamos sobretratamiento también, en determinadas circunstancias, es un inconveniente. Los riesgos adversos del cribado vienen a ser prácticamente lo mismo. Todos estos procedimientos que utilizamos con la sospecha valen dinero, valen tiempo, y vale dinero que no estamos utilizando en otra cosa y valen tiempo que no estamos utilizando en otras cosas. Pero este es un tema que nunca pensamos. Las pruebas tienen, y lo veremos más adelante, falsos positivos y falsos negativos, verdaderos positivos y verdaderos negativos. Lo mismo que es en los beneficios, la tranquilidad que tiene la persona cuando el test, cuando la prueba de cribado, cuando la mamografía le sale negativa, dice, uy, qué alegría,
de esta me he salvado, ya hasta dentro de 2 años. Dice, bueno, y si es un falso negativo, es decir, es un tumor que no ha detectado la prueba y tiene un cáncer. Ocurre, son los falsos negativos. Eso da una tranquilidad, igual que decíamos en los beneficios, pero da una tranquilidad y es en los riesgos de que la mujer, el varón, la persona, como la prueba ha sido negativa, pues ya no me he hecho cuenta, aunque me duela, aunque tenga un poquito de sangre, aunque tal. ¿Por qué? Dice, hombre, porque es que me hice la colonoscopia hace 1 año, me han dicho que hasta dentro de 3 años no te... Bueno, pero ¿y si la colonoscopia ha dado un falso negativo? Es decir, a lo mejor el tumorcito estaba detrás de un pliegue al que el endoscopio no ha llegado. Haz una falsa tranquilidad en los falsos negativos. Por lo tanto, el panorama no es tan fácil como que me hago la prueba, sale positiva y ya estoy fastidiado, o me hago la prueba, sale negativa y estoy relajado. No es así. Se puede hacer cribado de muchísimas enfermedades, en función de que lo hacemos, en función de la morbilidad, de la mortalidad, es decir, de lo grave que sea la enfermedad, de lo frecuente que sea la enfermedad, de lo cruenta que sea la prueba. En cuanto a problemas de enfermedad, mortalidad, cuántos se nos mueren de esta enfermedad, cuántos se nos enferman de esta enfermedad, cuánta discapacidad origina esta enfermedad. Dice, hombre, discapacidad, pues veréis, hay una prueba de cribado, discapacidad y coste social, afortunadamente, ya lo vamos asociando en una sola opción, porque con la llegada del estado del bienestar, las cuidadoras, las ayudas a domicilio, pues la discapacidad y el coste social van unidos, ¿verdad? Pero hay una prueba que hacemos todos, que es fenomenal, que va muy bien, que tiene muy pocos falsos negativos, que es la prueba del talón. La prueba del talón, todas las madres cuando tienen su niño, antes de los 15 días, se le hace la prueba del talón. Y si no se lo hace, y aquí en el pueblo ha ocurrido en una ocasión, la Guardia Civil va en busca de ella para que le haga la prueba del talón al niño. La prueba del talón es una gotita de sangre sobre un papel que tiene una serie de reactivos, y la diferencia entre hacer la prueba y no hacer la prueba son errores innatos del metabolismo. Son enfermedades debidas a la falta de una enzima. La diferencia entre hacer la prueba y tiene un tratamiento efectivo, que es que la leche que toma la tiene que tomar con un aminoácido especial o sin un aminoácido especial, sin una sustancia o con una sustancia, para entendernos. La diferencia es que el niño, al final, sea deficiente mental o no. No más o menos deficiente mental, o sea, deficiente mental o no, o sea, una persona normal. Por lo tanto, ese sistema de cribado está claro que todos tenemos que hacerlo, y ya digo, si alguna madre se le olvida o no quiere hacerlo, la Guardia Civil tiene instrucciones de ir en busca de la madre y hacerle la prueba al chiquito. Con respecto al problema de salud, tenemos que tener claro de qué enfermedad estamos hablando y tenemos que saber cuál es la historia natural, qué es lo que ocurre si no actuamos sobre esa persona. Y debe de haber un periodo de tiempo entre que la prueba sea positiva y que aparezca la enfermedad. ¿Para qué? Porque ese periodo ventana que tenemos es el que nos permite actuar y prevenir que aparezca posteriormente la lesión. Y estas intervenciones preventivas deben de haberse puesto en marcha desde las instancias gubernamentales. En cuanto a la prueba de cribado, yo creo que os he avanzado un poco de qué iba. Debe de ser una prueba simple, no vale abrir la tripa y mirar, tienen que ser otras cosas, tiene que ser una gotita de sangre del talón, tiene que ser una prueba de un análisis, o tiene que hacer, y ahora ya nos estamos metiendo en pruebas más complejas, una endoscopia.
pero no puede ser abrir a una persona y mirarla por dentro, porque eso es un contrasentido. Y después tiene que decir una prueba válida, fiable y eficiente. ¿Y esto qué significa? Pues que realmente tenga, por lo menos, muy pocos falsos negativos. Es importante que tenga pocos falsos positivos, porque al que es falso positivo se le aplica toda la batería, toda la secuencia de las cosas que hay que aplicarle a un verdadero positivo, porque no sabemos qué es un falso positivo. Pero el problema fundamental es que no se nos escapen pacientes en la prueba, es decir, que dé pocos falsos negativos. ¿Correcto? ¿Eso lo pilláis o no? Porque a mí me costó mucho trabajo entenderlo. Y después, una prueba que sea aceptable. Después de que la prueba haya salido positiva, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues la probabilidad de que tenga la enfermedad es muy alta y hay que seguir haciendo pruebas para confirmar el diagnóstico. Y para eso tenemos que tener muy claro qué es lo que hay que hacer después, porque si te sale una prueba positiva y dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque esto no tiene arreglo. No, pues si no tiene arreglo, ¿para qué hacer la prueba? No tiene ningún sentido. Olvidaros de que sea la imagen de un despacho, una consulta, un médico y un paciente. Tenéis que visualizar esto como 1000 pacientes haciéndose 1000 pruebas y el médico no aparece porque las pruebas se leen después. Entonces, está claro que cuando es una entrevista tú a tú, se sabe lo que hay que hacer después, pero con 1000 pruebas, 500 positivas y 500 negativas y de alguna manera, de forma de un conglomerado de gente, es muy difícil después, si no lo tienes claro, qué es lo que hay que seguir haciendo. Hay que volver a citar al paciente hay que citarlo al médico hay que citarlo en el hospital, hay que pedirle, ¿no? Eso tiene que estar definido desde el principio, porque si no, esto es un caos. Tiene que haber un tratamiento. Si no vamos a conseguir nada positivo para el paciente, ¿a qué le vamos a decir que tiene una cosa que no es buena y que además no podemos solucionárselo? Dice, hombre, déjelo usted tranquilo que ya llegará la hora en que llegue el momento. Relativo al programa. Cuando hablamos de programas, son programas que se implementan, yo no hago nada más que darle al micrófono, se implementan desde los ministerios y van de arriba a abajo. Entonces, tienen que haberse constatado previamente que son programas eficaces, que sirven, tienen que estar constatados que los beneficios sean superiores a los riesgos, tiene que estar bien claro a quién va dirigido el programa. En el caso de los errores innatos del metabolismo, tiene que ser niños recién nacidos antes de los 15 días. Después ya se han empezado a producir las lesiones y a lo mejor ya no merece la pena hacerle la prueba. Ya lo que hay que hacer es diagnosticar la enfermedad. Ya no hay que hacerle cribado, ya lo que tiene que ir al médico. Mamografía. Le hacemos mamografía a las niñas con 18 años, se la hacemos a las mujeres con 85. Dice, hombre, verá usted, se le puede hacer, pero las mamografías no dejan de ser radiaciones, estamos radiando. ¿Cuántas mujeres con 18 años tienen un cáncer de mama? Dice, ninguna. Mejor no la hacemos, ¿para qué? La hacemos con 80 años, dice, mire usted, la que ha vivido con 80 años sin un cáncer de mama, es muy difícil ya que tenga un cáncer de mama. Además, los cánceres de mama en las personas mayores ya no son agresivos y no tienen problemas. Dice, bueno, entonces vamos a definir la población que se va a beneficiar de esto. Pues mujeres entre 40 y 55, dicen los americanos, dicen no, los suecos dicen entre los 50 y los 65. Bueno, en definitiva, esto lo determinan las autoridades sanitarias y tienen que tener estos programas una población definida de antemano, en la que no entra cualquiera, porque son personas que no tienen enfermedad, que son asintomáticas y que en principio, como veíamos, son personas sanas. Veis que siempre en política sanitaria aparece
el factor coste, que tenga un coste equilibrado. Si diagnosticar una patología vale más que tratar 1000 pacientes, la sociedad no está por hacer ese tipo de historia. El coste tiene que estar proporcionado a los beneficios que produce. Y el programa después pues tiene que ser aceptable desde el punto de vista clínico, de los médicos, de la sociedad y desde la ética. Y después otra cosa en la que se insiste mucho, y esto es muy típico del cáncer de cuello, y os lo cuento para que lo sepáis, tiene que ser un programa equitativo, que no favorezca desigualdades, porque en salud, iba a decir en medicina, estamos hablando en salud, es muy frecuente que se dé la ley del cuidado inverso. ¿Y esto en qué consiste? Pues veréis, el 20% de los pacientes de mi consulta, asignados a mi consulta, consumen el 80% de los recursos de mi consulta. Es decir, hay un 20% de personas que va a la consulta el 80% de las citas que yo tengo. Y hay un 80% de personas de ese cupo que ocupa el 20% del tiempo mío. Pero eso ocurre también con la farmacia, con los fármacos, con las pruebas, con los análisis, con todo. Y unas veces está justificado, quiero decir, la persona que es diabética tiene que ir a la consulta y tiene que ir más que la que no es diabética. Pero otras veces no está justificado. Y nosotros, desde los programas, desde las consultas, tenemos que ver que esa ley del cuidado inverso no se produzca. El ejemplo que yo pongo siempre es con el cáncer de cuello. El cáncer de cuello es un cáncer muy poco frecuente y que se da fundamentalmente ¿en quién? En mujeres, no puede ser de otra manera, de clase social baja, inmigrantes en Estados Unidos, negros y promiscuas, es decir, con muchos compañeros sexuales. Ahí se concentra el 80% de los cánceres de cuello. ¿Quién se hace la citología? Normalmente la citología se la hacen mujeres, como no puede ser de otra manera, de raza blanca, de nivel cultural medio alto, sanas, que en principio tienen pareja estable. El grueso de la citología las hacemos en estas mujeres y no somos capaces de ir a buscar, nos cuesta mucho trabajo, esas mujeres inmigrantes, promiscuas, prostitutas, etcétera, etcétera, que son las que al final tendrán un cáncer de cuello, que estamos gastándonos un dineral en prevenir ese cáncer de cuello, pero que las que realmente se van a beneficiar no las buscamos. Y ese es un problema que ocurre con mucha frecuencia en temas de cribado de salud. Tenemos que rendir cuentas y tenemos que rendir cuentas al Ministerio, a la Secretaría, a la Subsecretaría, a la sociedad. Por lo tanto, el programa debe ser evaluable y de calidad y debe de ser factible de realizar dentro de un sistema de salud. No valen los programas a realizar, pues por ejemplo, dentro de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Por qué? Porque el alcance que tiene la Asociación contra el Cáncer no es universal, como sí es el sistema sanitario. Entonces no llegaría a donde tiene que llegar. Tiene que tener cobertura poblacional, tiene que tener una planificación, unos sistemas de información, hay que rendir números, cuentas, cuántas citologías se hacen, a quién se le hacen, cómo se las hacen, cuántas son positivas, cuántas son negativas, cuántas se pierden, cuántas se leen mal, cuántos falsos positivos, todas esas cosas tienen que tenerlas las autoridades para ir puliendo el programa. Después hay temas de protección de datos, de evaluación, de formación de los profesionales. No se puede plantear un programa de cribado si a los profesionales que están haciendo la técnica es la recolección de la sangre del talón, o el hacer la citología, o el técnico de rayos que hace la mamografía, o el radiólogo que lee después esas mamografías, si son cruzadas, es decir, la leen dos radiólogos diferentes para ver lo que coinciden, y los que coinciden se consideran positivos, los dudosos se repiten. Hay que poner, lógicamente, además de formar a los profesionales, recursos.
Si empezamos a hacer un programa de cribado de cualquier patología y hay que hacer una prueba, y de las pruebas que hay que hacer, 1.000.000 de pruebas, porque la población a atender es de 1.000.000, resulta que tenemos 500 kits de pruebas, pues resulta que eso no va a funcionar nunca. Es decir, hay que poner los recursos y después hay que comunicarlo fundamentalmente a la sociedad y a los medios de comunicación, que los medios de comunicación en este sentido, como lo que interesa desgraciadamente es vender, pues muchas veces venden, pero venden mal, venden muchas falacias, venden mucha falsa, no completa verdad y nos hacen mucho daño, porque hasta hace muy poquito había un anuncio, menos mal que conseguimos que lo quitaran, que era que si tienes el colesterol en más de 200 tienes un problema. El problema lo tienes tú que no vendes Danacol, coño. Pero el que tiene un 200 de colesterol o más de 200 de colesterol probablemente no tenga un problema, lo que tiene son 220 de colesterol. ¿Y qué? Hay unas tablas de riesgo, se mira, se mide y probablemente por debajo de 250, 260 miligramos de colesterol, si es una persona sana, quiero decir, si no es diabético, si no tiene una cardiopatía isquémica, una angina de pecho y demás, tener 240 miligramos de colesterol, no pasa nada, no hay que hacer nada y desde luego yo no tendría un problema. Bueno, hasta aquí casi que tengo la boca sequita. Sí, pero ¿qué vamos a hablar en próximas reuniones? Vamos a hablar de lo que es la prevención del cáncer, vamos a hablar de la prevención y del diagnóstico precoz del cáncer de mama, hablaremos del diagnóstico precoz del cáncer de colon y recto, uno para las mujeres, otro para los dos. Hablaremos del cáncer de cervix, en este caso prevención con la vacuna, diagnóstico precoz con la citología. Hablaremos del cáncer de próstata, este es para los varones, y la prevención del cáncer de pulmón, que no diagnóstico precoz, que nos toca tanto a varones como a mujeres. Y de la prevención de general del cáncer yo creo que casi que lo podemos dar de liquidado por hoy. En esta charla haremos una pequeña introducción y después explicaremos el por qué, el cómo, el cuándo, a quién, con qué y las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos programas que están instaurados. Estos temas a mí me gustaría que lo hiciera fundamentalmente un especialista en la materia y yo sí que bichearé y estaré con él, entre comillas, por llevarle un poquillo a la contra y poner, porque claro, el que es radiólogo defiende lo que hace, el que es neumólogo también, pero mi tarea como médico es defender no mi trabajo, sino a mi gente. Y entonces a mí me gusta poner negro sobre blanco, ventajas, pero ojo, que la gente esté informada también de los inconvenientes. Este es el Código Europeo contra el Cáncer, no fume, y libre sin humo, tenga usted un peso adecuado, haga usted actividad física, mantenga una dieta, coma cereales, legumbres, frutas, verduras, procure no tomar alimentos ricos en calorías, como las grasas y los azúcares, evite la carne procesada. Esto se lo sabe todo el mundo, lo que ocurre es que no lo hace casi nadie. Si toma alcohol, procure no en exceso, no consumirlo es la mejor prevención para el cáncer. Sí, pero vamos, esto tiene una fecha del 2003, hoy se ha visto que tomar cantidades moderadas de alcohol no solamente no es malo, sino que es bueno, cantidades moderadas, 1, 2 cervezas al día, o 1 o 2 copas de vino, fundamentalmente tinto, tenemos que decirlo, pero de calidad, que no sea de fuchina. Evite, sí, ese vino que queda manchado el vaso, ese no. El que vale un poquito más dinero y se dice, no voy a decir marca, pero un Rioja bueno, evite el exceso de sol, no tome rayos ultravioleta. ¿Quién le dice esto hoy cuando tenemos chorrocientas mil cámaras de estas de rayos ultravioleta para ponernos morenos en un rato?
En el lugar de trabajo, protéjase sobre las radiaciones. Sabéis que hubo mucho tema con las radiaciones de los móviles y demás, que ya eso ha ido cayendo porque parece que no tiene ningún tipo de veracidad. Y las mujeres, pues la lactancia materna protege del riesgo de cáncer de mama. Las que sois mayores, ¿os acordáis de la historia de la menopausia y los parches? Las calores y los parches? Alguna incluso habrá discutido conmigo porque yo no quería ponerle parche. Bueno, al final la terapia hormonal sustitutiva se demostró que aumenta el riesgo de ciertos tipos de cánceres. No tenía sofoco, pero apareció un cáncer de mama, puñeta. Pues mejor tener sofoco. Ya hoy ninguna mujer pide los parches de la menopausia, de los calores. Y antes era un sin vivir. Y asegúrese de que sus hijos participen en los programas de vacunación de la hepatitis B, porque la hepatitis B suele degenerar con frecuencia en un cáncer de hígado. El virus del papiloma lo discutiremos y forme parte de los cribados que se le ofrezcan y que tengan garantía, como es el de intestino para hombres y mujeres, como es el cáncer de mama y el cáncer de cuello. No hablamos para nada en este tipo, en el Decálogo Europeo contra el Cáncer, del cáncer de próstata. Bien, y como ahora todos jóvenes y jóvenes, por decirlo, nos dedicamos mucho a Internet, pues os voy a decir, mirad, cuando estéis navegando por Internet, procurar siempre fijaros en el punto que. Todas las páginas son http:// un nombre y un punto y después una extensión. Eso es el dominio, se llama, ¿vale? Cuando habléis o queráis saber algo de salud, procurad que siempre sean .gov o .gov, son organizaciones gubernamentales. Las de gov son generalmente españolas porque el gobierno se escribe con B, pero fuera, en el lenguaje anglosajón, se escribe con V, .gov. Que sea .org, son organizaciones no gubernamentales, pero sí serias y por lo tanto fiables. Y la otra extensión, el otro dominio es el .edu, que son organizaciones educativas, fundamentalmente universidades. Generalmente son fiables este tipo de dominio. Otras páginas que son fiables, con todas las salvedades y todos los errores que cometemos, porque antes decíamos que unas cosas eran buenas y ahora decimos que son malas, y antes que eran malas y ahora que son buenas. Todos recordaréis, porque todos tenéis edad, de cuando el pescado azul era malo. Hoy es bueno. O sea que vamos aumentando el conocimiento, vamos sabiendo más cosas y vamos corrigiendo errores que teníamos de antes. Pero las sociedades científicas son también un buen sitio donde mirar. Y desconfiar, o por lo menos mirar con mucho cuidado, los .es y los .com, sobre todo los .com. ¿Por qué? Porque los .com son organizaciones comerciales. Danone es .com y no voy a hablar más de eso, que se me nota. Páginas que referente a promoción, prevención de la salud y del cáncer podéis ver. La Sociedad Española de Oncología, veis que es som.org. No es gubernamental, pero sí es una organización no lucrativa. Tenéis el MSSI, ese es el Ministerio de Sanidad y Consumo, que es .gov. Tenéis otra página que es la red de programas de cribado del cáncer, que es .es, pero que es fiable. Esta es la página de la biblioteca, esto es lo mejor que hay en medicina. Y diréis, bueno, y nosotros no somos médicos, ¿no? Bueno, pues es una página de la Biblioteca Americana de Medicina. Absolutamente todo el saber de medicina está ahí, pero como en Estados Unidos hay una gran parte de población que es hispanoparlante, tiene una versión en castellano.
Y ahí hay páginas de consejo, de información sobre absolutamente todo lo que penséis que se os pueda ocurrir, lo podéis plantear en el buscador. Esta página, que también es .es, he dicho que hay que ser cuidadoso, es la página de la Sociedad de Médicos de Familia y es un apartado que tiene dedicado a plan de actividades de promoción y prevención de la salud. Hay un esquema en el que de 0 a 100 años, sea hombre, sea mujer, y para los que son comunes, qué actividades hay que ir haciendo a lo largo de esos 100 años. Las vacunas, la mamografía, el colesterol, la tensión, el ejercicio, el peso, la talla, todo está a los 15 años, a los 20, a los 22, a los 40, a los 45, a los 47, a los 55. Entonces es un esquema para saber de todo lo que os cuenten qué es lo que realmente está probado que sirve. Y después en esa misma página hay una serie de artículos escritos para la gente, no para los profesionales, en las que se dice por qué unas cosas sí y por qué otras cosas no. Dice, ¿y el colesterol por qué me lo tengo que medir? Por esto, por esto, por esto. ¿Y qué tengo que hacer si tengo 200? Dice, pues nada. ¿Y si tengo 240? Pues habla con tu médico, pero en principio no te preocupes, salvo que seas hipertenso, tengas. ¿Y si tengo más de 300? Chaval, vete para la consulta porque ahí hay un problema que no es tener colesterol, sino que tienes un déficit enzimático, etcétera, etcétera, etcétera. Otra página que podéis ver con cierta tranquilidad es la de la Asociación Española contra el Cáncer. Parece que es fiable y aquí yo no podría decir nunca que no lo es, pero lo diría si no lo fuera. Y esta charla que estamos teniendo hoy está colgada en un blog. ¿Sabe lo que es el blog, no? Bueno, pues está en un blog que se llama ugcutrelasur.blogspot.com.es, que es la unidad a la que pertenece el coronil. Y ahí están todas las diapositivas y demás. Lógicamente, como yo he pasado esta presentación al ordenador de Isabel, la presidenta, si yo no me equivoco, de la asociación, vais a tener esto a vuestra disposición siempre que queráis. Yo procuraré que cuando venga el resto de los compañeros nos la dejen también para que la tengáis a vuestra disposición. Y gracias, nos vemos en un mes para hablar del cáncer de piel, que parece que en verano se va a poner de moda.